Buenas noches, amada Iglesia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, continuamos nuestro estudio sobre la depresión. Ahorita ya vamos en la tercera parte. Eh, Nos sale otra parte más, sale hasta la próxima semana, ya la estamos terminando. Así que démosle, démosle continuidad al tema para que podamos seguir avanzando y que el poder de nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra y de su Espíritu Santo sea edificando nuestras vidas y transformándolas conforme su voluntad. Que cada día estemos más sujetos a Él, que esa naturaleza del hombre viejo podamos despojarnos de ella, de ese hombre viciado, y podamos permitir que el Espíritu Santo tome el control de nosotros y reine en nuestros corazones y pueda cada día su naturaleza nueva reinar en nosotros y tomar el control en cada acción que tomamos, en cada decisión que hagamos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Nuestros pensamientos siempre estén sujetos a la voluntad de Cristo Jesús y estemos siempre dispuestos a rendirnos e ir en pos del Señor. Recordemos que el Señor nos dice: cualquiera que quiera ser su discípulo, venga en pos de mí. Y ir en pos significa detrás de Él o en búsqueda de Él. Así como eh, Simón de Cireneo, cuando fue llamado a ayudarle al Señor a cargar la cruz, nuestro Señor Jesucristo iba adelante, porque la Escritura dice: y Cireneo fue llamado para ir detrás de Él. Y esa es nuestra tarea, ir detrás de nuestro Señor Jesucristo. Él siempre debe ir delante de nosotros, abriendo camino. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y ante Él debemos rendirnos y humillarnos ante nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Vamos a ver algunas causas con referencia a la depresión. Y miremos que muchas veces hay ciertas situaciones que se enfocan dentro de ella como acciones que puedan ser acciones satánicas o acciones que predominan dentro de nuestro pecado. Pero tengamos en cuenta que estos desequilibrios espirituales o emocionales que puedan ser causados por una depresión, como hablábamos en la charla anterior, puedan oprimir ciertas condiciones de nuestra condición mental y bajarnos nuestro ánimo y, como decíamos, estar bajo de pila o un poco eh, sentirnos un poco sin fuerzas para continuar adelante y confundidos. Eh, Pueden haber ciertas condiciones, pero no olvidemos que nuestro Señor Jesucristo vino a romper todo lazo de impiedad. Nuestro Señor Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Él vino a llenarnos, a darnos su dádiva, su regalo no merecido. Ninguno de nosotros hicimos nada para que nos mereciéramos la salvación. Él lo hizo todo por nosotros, por su gracia, por amor. Proverbios 14:12 nos dice lo siguiente: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Muchas veces dentro de nuestra mentalidad podemos pensar que eh, podemos dominar ciertos pensamientos o ciertas decisiones, pero al final la Escritura nos enseña que son caminos de muerte. El verdadero camino y el único camino que nos dejó nuestro Señor Jesucristo es el camino de Él mismo, su esencia, su naturaleza. No hay otro camino. Recordemos que el mismo Señor Jesucristo nos decía que el camino de Él es angosto, pero el camino del mundo y de la perdición es ancho y espacioso. Es esto que nos dice el proverbio. Nos está diciendo que el camino, aunque al hombre le parezcan derechos, al fin o al final, su camino es camino de muerte.
pero Jesucristo viene a darnos camino de vida, de salvación. Miremos que en el Salmo 18, verso 4 al 5 nos dice: me rodearon ligaduras de muerte, dice el salmista David, y torrentes de perversidad me amenazaron, ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Miremos estas causas emocionales y físicas que pueden llevar a David dentro de su condición emocional, de sentirse en ciertos momentos hasta desear la muerte. Busquemos un momento el Salmo 118, el verso 17. Salmo 118, verso 17. Este salmo lo recomiendo que nos lo aprendamos de memoria y que lo tengamos presente cada vez que estemos en condiciones de que vengan pensamientos de muerte, pensamientos que nos lleven a no verle ilusión o motivo a nuestra vida. El verso 17 dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jah, las obras de Jehová, las obras de Dios. No moriré, sino viviré y contaré las obras de Jah. Es una palabra profética, es una palabra donde la misma escritura nos indica cuál es la forma de pararnos, de sostenernos, de declarar que no moriremos, sino que viviremos. Algún día todos vamos a tener que morir, es cierto, pero que sea en el tiempo de Dios y no antes. No moriré, sino viviré y contaré las obras de Jah. Esto porque es un verso recomendado para que lo estudiemos y lo tengamos presente, porque a veces en condiciones de depresión no encontramos la salida, o hay personas que pueden llegar a un nivel más crónico, más crítico, de llegar a pensar que la salida es el suicidio o la muerte. Por eso aquí el salmista, como leímos en el Salmo 18, dice: me rodearon ligaduras de muerte. Y a veces podemos caer en esos pensamientos o en esa tentación, inclusive que Satán esté pretendiendo dentro de nosotros, con culpa o con acusación, trayendo desánimo dentro de nuestra vida. Pero el Salmo 118, verso 17 nos dice que viviremos para contar las obras de Dios. No moriremos. Miremos algunos agravantes físicos que se pueden ir desarrollando dentro del ser humano, que pueden llevarnos a condiciones de depresión. En las dos charlas anteriores hablábamos, digamos, del desequilibrio hormonal, y decíamos que puede haber desequilibrio hormonal por causa de la menopausia, por causa de un posparto, de la adolescencia o los cambios hormonales, digamos, de llegar de tener la menstruación o de que se retire en cierto momento, hay alteración. Entonces, estos cambios químicos pueden llegar a alterar nuestro cuerpo, claro que sí, y pueden llevarnos a condiciones de depresión, sí, nos pueden llevar, más a las mujeres que a los hombres. Como les decía en la charla anterior, también el hombre dentro de su andropausia puede llegar a tener ciertos desequilibrios hormonales y caer en condiciones de depresión, pero es más alto dentro de la mujer que dentro del hombre, y ahorita miramos el por qué, ¿sí? Y estas condiciones nos pueden llevar a nosotros en cierto momento, si es muy crítico, pues a que pueda llegar a ser medicado en cierta manera, pero eso lo dictamina un médico, eso lo evalúa un especialista, que pueda, por medio de una tomografía o de ciertos exámenes de toma de sangre, pueda mirar la alteración hormonal que hay dentro del cuerpo. Y el objetivo de estos medicamentos es volver a buscar el equilibrio, no generar una dependencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque también hay medicamentos que pueden, otro factor que puedan llevarnos, factor físico que nos pueda llevar a la depresión, es que hay medicamentos que también nos pueden llevar a caer en condiciones de depresión. Si somos muy dados, digamos, a consumir muchos analgésicos, los analgésicos pueden producir condiciones depresivas.
Por eso las recomendaciones médicas o lo que nos hace la ciencia es que nosotros no debemos automedicarnos, ¿sí? Y nuestro médico de cabecera debe estar enterado de cuál es la medicación habitual que nosotros estamos llevando, porque estos medicamentos pueden alterar nuestra conducta. Los antidepresivos pueden alterarla, los esteroides, los anticonceptivos y algunas medicinas cardíacas también pueden llegar a alterar. Otro factor son enfermedades crónicas, ¿sí? Por ejemplo, por decir una deficiencia de una tiroides, de la glándula tiroides, y esa deficiencia de mucho yodo o bajo de yodo puede llevarnos en condiciones crónicas, ¿no? Puede llevar a condiciones de depresión, de bajo de ánimo, la pila o el estado de ánimo muy bajo. Otras también, una gripa fuerte, una gripa muy grave puede llevar a la persona a un decaimiento profundo de melancolía, de querer hacer algo y no poderlo hacer, ¿sí? Pero estas son condiciones, digamos, físicas dentro de la salud, ¿sí? Hay también otra condición que es el temperamento. Si nosotros, si hay personas que tienen un temperamento melancólico, ¿sí? Y es la tendencia dentro del temperamento melancólico, eh, porque ellos tienden a ser muy legalistas, son muy rígidos, buscan mucho la perfección, espero me haga entender con ello, buscan ser perfectos o que las personas hagan las cosas perfectas, eso lo hace un melancólico, ¿sí? Y cuando no se dan las cosas bien, entonces ellos caen, cuando o no las hacen ellos bien, o no las hacen los otros bien, entonces ellos pueden caer en condición de depresión, de sentirse frustrados, de no encontrar lo que esperaban y de ver que no llegan a ese punto de perfección que estaban eh, llevando. Estos melancólicos son personas muy ordenadas, son talentosos, son personas bastante creativas, ¿sí? Pero son demasiado autocríticos, se exigen mucho a sí mismos y el hecho de exigirse demasiado a veces puede llevarlos a condiciones de agotamiento físico o de agotamiento emocional. Eh, Como son muy analíticos, son críticos y son difíciles de complacer, entonces ellos toman la vida demasiado en serio. El melancólico toma la vida muy a pecho y le afectan las circunstancias de la vida. Por eso en un momento hablamos de que una persona melancólica podría llegar a tal punto de que una noticia lo afecte y afecte su conducta, su estado de ánimo o afecte su día, ¿no? Hablábamos también de que podría afectarlo una condición tan sencilla como el clima, una condición tan sencilla como el factor de mucho sol, poco sol, está haciendo viento, está haciendo frío, depende de lo que si le guste o no le guste, puede alterar su estado de melancolía y caer en condiciones de depresión, ¿sí? Y esto puede provocar a que las personas caigan en circunstancias de menor o mayor condición de exigencia hacia los demás y hacia sí mismos, ¿sí? Otro factor podríamos ver, aparte del temperamento, es las condiciones de comida, ¿sí? El exceso de comida o muy poca comida, o el descanso excesivo o el poco descanso, falta de reposar, dormir bien, descansar bien, exceso de trabajo, puede llevar a una persona a condiciones de depresión, ¿sí? Los ejercicios inadecuados pueden también llevarlos a eso, porque sobre todo con personas con temperamento, como les está diciendo ahorita, melancólicos, que son personas que pueden llegar a exigirse demasiado, a exigir mucho dentro de sus rutinas, ¿sí? Dentro de sus actividades. Y esto genera fatiga, falta de energía y también si es una persona que descansa mucho, puede generar aislamiento social. Entonces la falta de comunicación, la falta de tener relaciones con la naturaleza, con otras personas, de aprender a socializar, esto puede llevarlos a condiciones de depresión más agudas, más crónicas. ¿Mm? Otros factores son una predisposición genética, es decir, que
Hay personas desde que nacen que ya tienen una tendencia, como hablamos ahorita de su carácter, una tendencia genética en un 50% según las estadísticas, de que nazca de una familia de depresivos, puedan nacer un hijo o varias personas con esa tendencia dentro del núcleo familiar. ¿Sí? Entonces la predisposición genética afecta, por eso a veces podemos ver familias o grupos familiares en este tipo de condiciones. ¿Mm? Pero vamos a ver qué nos dice el Proverbios 14:15 con referencia a esta situación, ¿sí? Porque a veces decimos, bueno, yo nací en un núcleo familiar con estas condiciones o con cierta predisposición genética y ¿qué hago? Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, si nos preocupa demasiado la situación de la depresión, pues debemos aprender de que todo puede tener una solución. ¿Y Cristo a qué vino a nuestra vida? Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Perdón. Vino a darnos lo mejor, a sacarnos, a sacarnos de, de la cautividad y llevarnos, perdón, llevarnos a la libertad. Proverbios 14:15 nos dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Pongámosle atención a este proverbio. Una persona simple es una persona que no toma muy en atención o no escucha bien el consejo, ¿sí? Pero el avisado mira bien sus pasos, su día a día. Si yo sé que tengo ciertas tendencias a la depresión o ciertas condiciones médicas o ciertas condiciones físicas o dadas por enfermedades crónicas o por mi temperamento, ¿sí? Pues ya estoy siendo avisado. ¿Y qué hago? Pues miro bien mi andar, mi día a día. ¿Para qué? Para mejorar, para corregir, para aceptar el consejo. El necio aborrece el consejo, mas el sabio lo escucha y lo acata, lo cumple. ¿Mm? Ahorita hablábamos de por qué en ciertas condiciones hormonales las mujeres tienen una predisposición o una condición de- dentro de su cuerpo a ser más depresivas. A veces nosotros como hombres desconocemos esta situación o la queremos ignorar y no tenemos muy en cuenta los cambios hormonales que se pueden presentar en ellas. Hay que seamos conscientes de que dentro de sus cambios hormonales ellas no se segregan la mitad de serotonina en el cuerpo. Nosotros damos el 100%, ellas andan al 50%. Y por lo tanto el estrógeno de las mujeres se multiplica la cantidad de serotonina que tiene y cuando el estrógeno no está, su nivel es más bajo, de su nivel desciende y al descender drásticamente este estrógeno, pues las mujeres no pueden multiplicar su serotonina y experimentan una reducción de la hormona que le puede producir depresión. ¿Qué hay que hacer? Pues para eso hay que tomar ciertos medicamentos que le produzcan estrógeno. ¿Sí? Por eso también decíamos que algunos factores dentro de los medicamentos o las drogas podrían ser los medicamentos anticonceptivos porque también pueden alterar esta producción de estrógeno o de serotonina dentro del cuerpo de la mujer. Mateo 9:12 nos dice, los sanos no necesitan de su médico, sino los enfermos, nos dice nuestro Señor Jesucristo. Hay momentos en que necesitamos depender y de buscar de la medicina, de nuestro médico. Hay situaciones, como vemos, situaciones físicas que pueden controlar nuestras condiciones emocionales. Hay que observar eso. Nosotros tenemos un papel muy importante dentro de este desarrollo y es entender
y conocernos a nosotros mismos. Somos hechura de nuestro Señor a su imagen y semejanza, y dentro de la imagen el Señor nos hizo seres inteligentes, seres analíticos. Entonces aprendamos a conocer la creación, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. No olvidemos que somos seres tripartitos y no solamente por nosotros, sino por el entorno que tenemos, nuestros familiares, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestras hijas, y poder entender ciertas condiciones o situaciones que se pueden presentar en su carácter o en sus reacciones por la ignorancia que podríamos tener nosotros. ¿Sí? Estoy teniéndolo en cuenta porque nosotros tenemos unos neurotransmisores químicos que van al cerebro y envían información, y estos neurotransmisores son tan importantes en nosotros que pueden alterar nuestras condiciones emocionales, la felicidad, la tristeza, la preocupación, la ira, la lógica, el sueño, la memoria, la ansiedad, pensamientos inclusive que nos pueden llevar a alteraciones físicas o faciales, ¿sí? Eh, entonces, es bueno que sepamos de que cuando la Escritura nos está diciendo de que pongamos cautivo todo pensamiento, no a nuestra voluntad, sino a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, es para que no dejemos que nuestros pensamientos en muchas situaciones eh, vaguen, ¿sí? No tengan propósito, sino que tengan un propósito claro, y que ese propósito sea dentro del propósito de nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 25:17 nos dice lo siguiente: la angustia de mi corazón se ha aumentado, sácame de mis congojas. La semana pasada veíamos el Salmo 42, como David hablaba de la tristeza y el dolor en su alma, y cómo él espera y confía en el Señor. Dice que el alma se abate, oh alma mía se abate, pero esperaré en ti, Señor. Y ahí mismo en el Salmo dice que le dice: Señor, dame pies como de sierva, ¿sí? Como de siervo. ¿Para qué? Los siervos están para poder subir ante las dificultades, ante terrenos difíciles. Él está hablando en un plano espiritual. Él está hablando de que por encima de su condición del alma hay una condición espiritual que puede superar la condición de su ánimo, de su alma abatida. Señor, dame la fuerza espiritual como si fuera un siervo para enfrentar estas condiciones difíciles y subir estos montes y estos collados y estar preparado ante las piedras y los lugares escabrosos y superarlos. Y en ti esperaré y en ti confiaré, dice el Señor. Si nosotros aprendemos a tener una visión más amplia dentro de lo que somos, dentro de nuestra condición tripartita y de lo que es nuestro Señor tripartito, podríamos no ser tan religiosos y cada día más dispuestos a vivir en el amor de Dios y saber de cuál es el orden de Él y qué predomina más. Muchas veces dentro de nuestra condición de vida a veces le damos más prelación a nuestro cuerpo o a nuestra alma y, y no entramos en esa comunión con el Espíritu de Dios y con nuestro espíritu, que estén conectados constantemente para librar toda batalla. Recordemos que el Señor nos dice que hay violencia en los cielos. También nos dice Él de que hay una condición de que hay pelea entre carne y espíritu. Hay una pelea espiritual, hay unas batallas en Efesios capítulo 6 nos dice que contra quién es nuestra pelea. Muchas veces no es contra nosotros mismos en ciertas acciones o contra otras personas. Hay una pelea espiritual que nos puede llevar a condiciones depresivas también, ¿sí? O condiciones físicas, que se alteren nuestras condiciones físicas. Hay que verlo. Mire, la Biblia nos dice lo siguiente en el Salmo 139:14, dice: te alabaré porque
porque formidables maravillas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Tenemos que tener esa condición de ese corazón de David, saber que alabar a nuestro Señor y tener la certeza de que nuestra alma lo sabe, de que las maravillas de Dios son grandes, sus obras son grandes y son formidables. Veamos otros agravantes dentro de las condiciones de la depresión o de la melancolía. Tales otros agravantes pueden llegar a ser la amargura. Ese tema también lo tocamos cuando estábamos viendo la ira, y por eso vimos primero la ira y después la depresión. Porque hay unas condiciones de la ira que son manejables, pero hay una parte dentro de la ira que nos puede llevar a condiciones de depresión, oprimirnos y mantenerse ahí. Y como dijimos, no es sano que se mantenga mucho tiempo. Todos podemos tener depresión, pero no es sano de que la depresión nos domine. Recordemos cómo nos dice en 1 Corintios el apóstol Pablo, en el capítulo 10 y en el capítulo 6, verso 9, dice que todo nos conviene, ¿sí? Todo nos es lícito, pero más no todo nos conviene. Pero no me dejaré dominar de ninguno de ellos. Y da unas características dentro de la conducta, de las emociones de las personas y al final también inclusive dentro del cuerpo, hasta dónde se puede llegar. No todo nos conviene, mire que el mismo apóstol ahí nos habla de que hemos sido libres en el Espíritu para andar en la libertad de Él. Aprendamos que ser libre no es hacer lo que nosotros querramos hacer. Ser libre es hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Cuando yo hago la voluntad de Dios, Dios me hace libre. Pero cuando hago mi propia voluntad, entro en una condición de esclavitud. Ahorita lo vamos a ver con mayor claridad con Jeremías capítulo 17, verso 5, un verso que lo conocemos de memoria. Muchas veces si hacemos nuestra voluntad caemos en lazo, caemos en maldición. Así que la libertad está andar en Cristo, andar en su Espíritu, hacer su voluntad, ser obedientes, sometidos al Señor. La amargura nos puede llegar a producir unas condiciones de depresión muy fuertes y una de las causas dentro de ella es que el sentir que nuestros deseos o nuestras emociones no se llevaron a cabo y no se pudieron desarrollar de una manera como planeábamos, entonces en el inconsciente de nosotros queda reprimida esa ira interior y nos puede provocar una depresión oculta que a veces no sabemos por qué estamos así, pero la desarrolló una frustración o un fracaso o una falta de expresarnos en alguna condición que lo dejamos que se convirtiera en amargura. Y en algún momento esa amargura saca su brote a la luz. La amargura es una de las causas principales de la depresión, tengámoslo claro. Y aprendimos en la escritura de que no solamente daña nuestro cuerpo, sino que afecta a nuestros hermanos, afecta a nuestro entorno, a los demás. Eso nos lo dice Pedro también y Santiago. Proverbios 14:10 nos dice lo siguiente: el corazón conoce la amargura de su alma y extraño no se entremeterá en su alegría. Miremos que cada persona lleva su propia carga y el corazón conoce la amargura de su propia alma. Cada uno sabe su propio dolor. El extraño del otro no puede saber el dolor realmente que puede sentir la otra persona. A veces una depresión puede ser causada por el luto o la ausencia de una persona querida, un ser que amamos mucho, y nosotros como extraños no podemos saber en el fondo ese dolor tan profundo que hay en su corazón. Nosotros no lo sabemos. El único que lo puede saber es nuestro Señor. Él sí escudriña nuestros corazones.
y a Él sí le podemos orar y clamar por las otras personas. Nosotros, dentro de nuestra condición, nos sentimos muchas veces impedidos de poder dar un buen consejo, a no ser que podamos lograr a través del Espíritu Santo darle un consejo apropiado o asertivo a la persona que lo necesite. Pero aquí el Proverbios 14:10 nos está diciendo: el corazón conoce su amargura y el extraño no se entremeterá en su alegría. Nosotros no sabemos realmente la condición de eso. Y a veces, como hablábamos cuando vimos la ira, a veces, y en la parte de amargura, que genera amargura, a veces hay personas de que aparentemente están bien, pero por dentro tienen un sabor amargo en su propia vida. Entonces preguntémonos lo siguiente, hagámonos una formulación de varias preguntas como lo hemos hecho en las otras actividades. ¿Tiene usted ira reprimida? Bien, entonces miremos. ¿Por qué puede tener esa ira reprimida? Por la pérdida de un ser querido, pérdida de alguna expectativa que tuvo, por la pérdida de su propio orgullo, por la pérdida del respeto entre otros, por la pérdida de control ante una situación, por la pérdida de su salud o de sus propias capacidades, por la pérdida de sus posesiones, de sus bienes, de su trabajo, o por la pérdida de unas metas personales que nunca las vio desarrollar y nunca se cumplieron. Si esto es así, la Escritura nos dice lo siguiente. En Efesios 4:31, que ya lo hemos estudiado en varias ocasiones, recordemos que el Señor nos aconseja y nos dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira y toda malicia. Dice y gritería y maledicencia, pero tengamos presente: quítese de nosotros toda amargura, enojo e ira y toda maledicencia. Recordemos otra promesa de nuestro Señor en Lamentaciones 3, del verso 22 y verso 23, donde el Señor nos dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, cada día. Todos los días el Señor nos da una nueva oportunidad. A pesar de que podamos tener ciertas condiciones reprimidas por los factores las preguntas que nos hicimos ahorita. Pero Dios siempre nos da sus bendiciones nuevas cada mañana. Es una promesa. Recordemos lo que estudiamos también en Eclesiastés 9 la semana pasada, donde el Señor nos dice de que mientras vivamos o haya vida, hay una oportunidad. No desfallezcamos. Siempre hay una oportunidad. El Dios vivo, al Dios que creemos, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, es un Dios de oportunidades. Y todo lo hace nuevo cada día. Sigámonos haciendo más preguntas. ¿Tiene usted un temor reprimido? ¿Por qué situación? ¿Por perder su trabajo? ¿Por un abandono que tuvo? Porque hay personas que fueron abandonados por su esposa, su padre. Hay personas que tienen condiciones de depresión dentro de su hogar porque fueron abandonados desde pequeños por sus padres y no pueden vivir en el gozo, no tienen el gozo del Señor, siendo creyentes, no permiten que el Espíritu Santo tome control de su vida, están en ese lazo de amargura, están en esa cautividad, por alguna muerte de un ser querido, por un nido vacío, por la soledad, por envejecer. Hay personas que no quieren aceptar su condición de que cada día este cuerpo se deteriora. Pero acordémonos que el apóstol Pablo nos dice: mientras que el de afuera se deteriora, el interno crece cada día más. Por un fracaso que tuvo alguna vez en la vida, por un rechazo que tuvo, alguna negación de alguna persona o alguna condición. Si esto llega a ser así, la Escritura nos dice lo siguiente en Isaías 41:10. Ténganlo presente, Isaías 41:10, el Señor nos dice: no temas, no desmayes, soy tu Dios que te esfuerzo, Él nos da su fuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré, te sustentaré. Voy a volverlo a leer completo, que aquí lo leí salteado. Entonces, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
Todo lo que Dios comienza, Él lo termina. Él puso su mirada en nuestras vidas porque Él sabe que se puede cumplir un propósito y Él quiere cumplir un propósito con nosotros. ¿Le creemos? ¿Estamos yendo en pos de Él? Cualquiera que se quiera ser mi discípulo, dice el Señor Jesucristo, venga en pos de mí, venga en búsqueda de mí, confíe en mí, crea en mí, déjate enseñar. ¿Te estás dejando enseñar por nuestro Señor? ¿Te estás dejando guiar por Él? ¿Estás confiando en Él? Vamos a hacer más preguntas. ¿Ha estado usted deprimido por el estrés? Vamos a tener estrés en el trabajo o estrés en la casa, o estrés dentro de nuestra propia soledad. Problemas en el trabajo, responsabilidades económicas que tenemos, responsabilidades familiares, cambios de residencia, responsabilidades frente a nuestros hijos, problemas con nuestros hijos. Muchas veces sentimos de que nuestros hijos no cumplen las expectativas que nosotros esperábamos de ellos, problemas con nuestro cónyuge, con infidelidades, con alcoholismo, con cualquier condición de esas, con falta de atención, de reconocimiento, de valoración, que puede llevarnos a unas condiciones de estrés, que el estrés nos puede llevar a una condición de melancolía. Mucha carga de trabajo, como lo hablamos en otro momento en las charlas anteriores, problemas matrimoniales. Si esto es así, la Escritura nos dice lo siguiente en 1 de Pedro 5:7, dice, escuchando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Es una promesa. Echemos toda nuestra ansiedad a Él. Es un mandamiento. Y nos promete, nos dice, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios mismo nos cuida a nosotros. Ni siquiera es el otro, la otra persona. Ni siquiera soy yo mismo. Yo voy dentro de mi debilidad y la entrego y echo toda ansiedad en Él. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. El Consolador va a venir a nuestra vida, nos va a fortalecer y se va a deleitar, va a darnos fortaleza a través de nuestra debilidad. La amargura daña todo nuestra salud, tanto física, mental y espiritual. Recordemos que salvación viene de la raíz de salud, de sanidad. El Señor vino a poner orden en todo, vino a darnos salud, sanidad. En Hebreos 12:15 el Señor dice así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No permitamos que esa raíz de amargura nos contamine y contamine a otros. Miremos ahora, estábamos viendo las condiciones físicas, ¿no? En la charla anterior vimos las condiciones emocionales. Ahora vamos a ver algunas condiciones espirituales. Y estas condiciones espirituales pueden llevarnos a caer en melancolía o en depresión por culpa o por desobediencia. Y la desobediencia nos lleva a la culpa o a la acusación, a no sentirnos bien, a perder la relación, la comunión con el Señor, a obedecer, a no acudir a la cura dentro de la desobediencia. ¿Cuál viene siendo la cura? Pues obedecer. Y dentro del obedecer, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Pues arrepentirnos, pedir perdón. Abogado tenemos en el cielo, dice la Escritura. Entonces, pidamos perdón y arrepentamos. Recordemos que en el comienzo hablábamos del término arrepentimiento, que significa cambia tu manera de pensar. Ya no sigas pensando de la manera que estabas haciéndolo.
Piensa ahora como Dios piensa o lo que Dios quiere hacer contigo para cumplir el propósito por el cual tú estás ahí. Tú estás aquí en esta tierra y en este instante, en este tiempo de la vida, de la historia, tiempo importante. No te concentres tanto en tus propios asuntos, concéntrate y pon tu mirada en los asuntos de Dios para que puedas cumplir lo que el Señor quiere hacer contigo dentro del cuerpo de Cristo. Apliquemos el remedio. ¿Cuál es? Confesión y arrepentimiento. Dentro de eso miremos un ejemplo en Deuteronomio 28:65, que nos dice así la escritura. ¿Sí? Un ejemplo de desobediencia con el pueblo de Israel. Dice, y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Esto por desobedecer. No entra dentro de las maldiciones, no dentro de las bendiciones de Dios. Si no obedecemos a Dios, a su palabra, a sus mandamientos, a su ley, a Cristo Jesús, porque Cristo es la ley, es el amor cubre la ley. Entonces, si Cristo mismo no reina en nuestros corazones, entramos en una condición de desobediencia y entraremos con un corazón temeroso, con desfallecimiento en nuestros ojos. No podremos tener visión hacia dónde ir. Vendrá desánimo en nuestra vida y tristeza al alma. ¿Qué sucede cuando confesamos nuestros pecados? ¿Sí? Pero no hay arrepentimiento. ¿Qué podría suceder? Confesar nuestros pecados nos lleva a reconocer nuestra condición ante el Señor. Pero ¿y si no me arrepiento? Puede llegar a haber culpa o amargura dentro de mi corazón. ¿Y cuándo lo sabemos? Pues si yo confieso, pero no me arrepiento de verdad, no hay un arrepentimiento sincero ante el Señor, pues el gozo del Señor se pierde. No va a haber gozo, no hay paz, se pierde la seguridad de nosotros, se pierde la confianza dentro en Dios. Recordemos que en Hebreos el Señor nos dice, acercaos a mí confiadamente. Y ya no podríamos perder esa condición de acercarnos confiadamente ante el Señor. Miremos que el tener el gozo del Señor y vivir dentro de parte del fruto del Espíritu Santo del Señor es para que dure, es por siempre, aún a pesar de las dificultades. Recordemos los mártires de la iglesia, recordemos a los apóstoles. El apóstol Pablo cantaba himnos y alabanzas al Señor aún estando preso en las dificultades. Miremos la condición de Esteban, miremos la condición de Daniel en el foso de los leones. Siempre mantenían el gozo de Dios en ellos. Miremos la condición de muchos mártires de la iglesia. No sé si conocen la historia de William Tyndale en Inglaterra, que él por pasar Biblias, que lo llamaban el traficante de las Biblias, por pasar Biblias por incógnito en los barcos para que le llegara a la gente y haberlas traducido al inglés y llevarlas por toda Inglaterra. Él fue llevado y condenado a la hoguera, pero él se entregó en el gozo y la esperanza del Señor, en el amor, porque él sabía, así como nos lo dijo el Señor en Juan capítulo 14, que nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Cualquiera que solo a través de mí se llega al Padre, nos dice él mismo en ese capítulo, y también nos dice, yo voy a preparar morada a ustedes, y ustedes ya saben para dónde yo voy, y como ya saben a dónde yo voy, ustedes ya saben a dónde deben ir y ya conocen el camino. Yo soy el camino y solo a través de mí se llega al Padre. Y cualquier cosa que pidieres en el nombre, que le pidieres a mi Padre,
Pídelo en el nombre de Cristo Jesús. Pídelo en el nombre de su Hijo, en el nombre de Jesús. Jesús es nuestro intermedio, nuestro intermediador. ¿Vale? Mire, si nosotros no confesamos, si no somos honestos en nuestra entrega para un arrepentimiento ante el Señor, pues estamos mostrando una condición del corazón, de que aún nuestra confianza no está puesta en Dios, sino está puesta en nosotros mismos. Jeremías 17:5 nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Lo recuerdan? Bien, he notado que muchos hermanos en Cristo tienen este concepto un poco equivocado porque cuando lo señalan hacia los demás, ¿sí? Dicen, maldito el hombre que confía en el hombre y yo por eso no confío en el hombre y por eso solo confío en mí, no confío en nadie más y prefiero a veces no tener a nadie, ni tener ningún amigo, ni ninguna relación. Sí, pero la misma escritura dice, y con el brazo, que confía en su propio brazo y que confía en la propia condición de su corazón, está hablando hacia uno mismo. Es decir, que maldito yo mismo, el hombre que confía en uno mismo y aparta su corazón de Dios. Caemos en maldición. Cada vez que mi confianza está puesta en mí mismo, ¿qué está sucediendo? Estoy cayendo en lazo de maldición. Me estoy maldiciendo. Pero bendito el hombre que pone su confianza y su corazón en Cristo Jesús, pone su confianza en Dios. Y ahí es donde debe estar nuestra confianza. Nuestros pensamientos deben de estar sujetos a Cristo Jesús y debemos salir de esa condición de maldición. Debemos depender del Señor, de su soberanía, de su plenitud. Que aunque no entendamos muchas cosas, debemos saber que Dios tiene el control absoluto de todo. El propósito de Dios para todos nosotros, como nos lo muestra en la Escritura, pues es darnos salvación, darnos vida eterna. A eso vino Él. Miremos lo que nos dice en Juan 3:16, que nos lo sabemos todos de memoria. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. A veces nos perdemos en nuestros estados de ánimo, a veces nos perdemos en lazos del diablo, caemos en tentación, somos oprimidos por el enemigo, porque no confesamos nuestros pecados, porque no nos entregamos a Dios, porque confiamos en nosotros mismos, ¿sí? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Miren, no lo envió a condenación, miren a qué lo envió, sino para que el mundo sea salvo por medio de Cristo Jesús. Jesús vino a darnos salvación. Cuando viene la culpa, como hablábamos al comienzo, ¿sí? Por causa de la desobediencia, y el acusador está ahí culpándonos, pues tengamos presente que Cristo vino para darnos salvación. Él viene a darnos libertad. Y Él como lo hemos leído en Isaías, dice que Él viene a romper todo lazo de impiedad. Miremos cuál fue el propósito de nuestro Señor Jesucristo entonces a venir a la tierra. Pues vino a perdonar nuestros pecados. A veces pensamos solamente que Él vino a hacerlo todo perfecto y a llevarse todos nuestros pecados. No, leamos detenidamente en Juan 10:10 que Él nos dice que Él vino a perdonar nuestros pecados. Él sabe que nosotros, aún siendo creyentes, vamos a seguir cometiendo pecados. Vamos a seguir fallando ante el Señor. La diferencia está en lo que dice nuestro apóstol Pablo. Dice que el pecado no se enseñoreará en nosotros. Si yo soy nacido de nuevo, el pecado no va a tomar control de mí. El Espíritu Santo me da convicción de pecado, justicia y juicio. Inmediatamente yo entrego mi condición de pecador, reconozco mi condición de pecador porque yo ya no estoy muerto en delitos y pecados. Yo ya estoy vivo y por lo tanto sé, como un ser vivo en Cristo Jesús, de que sé cuando algo está mal. Cuando estaba muerto en delitos y pecados, nada estaba mal, todo parecía muy bien, pero en Cristo Jesús, nueva criatura somos y las cosas viejas pasaron y Él comienza a mostrarnos nuestra condición pecadora para que nos despojemos de ella y comencemos a darle fruto de arrepentimiento y a crecer en Cristo Jesús con su nueva naturaleza. Para buscar ¿qué? La madurez. Recordemos que aún el apóstol Pablo, él nos está diciendo, nos dice en la Escritura, dice, y estoy en búsqueda de la perfección y aún no la he hallado. Y era el apóstol Pablo el que decía eso. Él también estaba en búsqueda de esa perfección.
porque sabía que este cuerpo, esta naturaleza de pecado, era tropiezo o es tropiezo para nosotros. Entonces, ¿cuál es? El Señor Jesús en Juan 10:10 nos dice, yo, Jesús, dice, he venido para que tengas vida y para que tengas vida como en abundancia. Vida abundante. Miremos que el problema puede ser causado por el pecado. Entonces, recordemos al comienzo, en una etapa que estábamos hablando de qué significaba pecado, que viene de la palabra martea, que es una palabra griega que significa no dar al blanco, saber hacer lo bueno y no hacerlo, como nos lo dice en Santiago 4, nos es contado por pecado. Entonces, ¿cuál es? Y ya como creyentes sabemos cuáles son las condiciones del pecado, y pues la condición del pecado que es la muerte, y la muerte espiritual, y es la separación ante Dios. Muerte espiritual es estar separados ante Dios, y nuestro Señor Jesucristo vino aquí a reconciliarnos con el Padre, a reconciliarnos con Dios. Él no quiere, y la voluntad de nuestro Señor Jesucristo no es que estemos separados, es que estemos unidos a Él, por medio de Él, con el Padre. Miremos que Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Más la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es su regalo, un regalo no merecido, por su gracia. La gracia es por el poder de Dios en nosotros, ni siquiera es por nosotros no hicimos nada, solo creer en Jesús. Y esa fe, inclusive Dios nos la da a nosotros. Hay una provisión que Dios nos da y es la salvación. Y hay algo que, hay algo que pueda quitar la paga del pecado. Y lo único es tener nuestra mirada en Jesús, en la cruz, en su sangre preciosa que derramó para el perdón de nuestros pecados. Y en tener en cuenta que en Romanos 5:8 nos dice más, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, Él dio su vida por cada uno de nosotros. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. Creer, confiar en Cristo. Si no creemos, si no tenemos fe, recordemos que la misma escritura dice que si no tenemos fe es imposible agradar a Dios, pues no estamos agradando a nuestro Señor Jesucristo. Si la única condición que tenemos es el sometimiento como creyentes para poder tener el gozo y la plenitud de Dios en nosotros, estar sometidos a Dios. Aprendamos a depositar nuestra confianza en el Señor, en descansar en Él, en que el Señor, ¿a qué nos llamó? Dice la Escritura.